día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando pecadores nos conozco el juez dirá, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está, mas su luz brilla sobre los que aman al Señor, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Probad y ved. Historia de hoy, 50 años de la revista. Vaya, encontré fenomenal la clase de biología hoy. Aprendí mucho. Realmente me convenció que el origen de las especies es la evolución. Amigo, hay una controversia ahí. Existe otro lado de la historia que necesitas conocer mejor y evaluar. Hay muchos profesores de biología que tienen otra posición sobre el origen de las especies. E incluso, hoy en la noche iré a una charla sobre el tema. ¿Qué tal si me acompañas? ¡Oh, qué bueno! ¡Claro que sí! Nunca imaginé que yo pudiese tener en mis manos un fósil de pez con más de 100 millones de años. Sí, pero algunos investigadores dicen que este pez puede haber sido fosilizado así por causa del diluvio. Si tú quieres, puedo prestarte un DVD donde se muestra cómo este pez pudo ser fosilizado más rápidamente. No necesita de todos esos millones de años. Yo nunca había venido antes a esta librería. Es todo tan bonito. Y este es un estante maravilloso, ¿no lo crees? No tenía idea de que había tanto material sobre creacionismo. Dime una cosa, ¿tú conoces esta sociedad creacionista brasileña? Sí, la conozco muy bien. Incluso tengo un video en WhatsApp que te voy a enviar sobre el trabajo que ellos hacen en defensa del creacionismo. Es un video corto pero muy clarificador. Listo, ya está. Espera. Llegó. ¿Vamos a verlo? Sí. La Sociedad Creacionista Brasileña fue creada a partir del lanzamiento del primer número de su periódico semestral, La Hoja Creacionista, en abril de 1972. Después de 50 años, grandes, incontables y maravillosas fueron las bendiciones derramadas por Dios sobre ella. Fueron más de 100 números de La Hoja Creacionista, hoy Revista Creacionista. Casi 50 libros publicados,
24 seminarios sobre la filosofía de los orígenes, realizados en Brasil y otros países, con oradores e investigadores reconocidamente capacitados. ¿Cómo explicar que la vida surgió en el planeta Tierra hace 3.454.000.000 de años atrás? Varias colecciones de videos doblados y otros de su propia producción. Kits didácticos para minicentros creacionistas escolares. Núcleos de la Sociedad Creacionista Brasileña en varias ciudades y diferentes estados de Brasil. Y el proyecto en curso de un museo virtual de los orígenes. ¡Me llaman! Hola, hermano, ¿qué tal? Mira, yo estoy impactado hasta hoy con lo que oí en la charla. Sí, tú tenías razón. Yo tenía que conocer el otro lado de la historia. Julia, creo que nuestro club se va a lucir hoy en el desfile. Yo también lo creo. Antes que se me olvide, muchas gracias por haberme prestado ese DVD de la Sociedad Creacionista Brasileña. Ahora entiendo que existe otra interpretación sobre la edad de los fósiles. Aquel fósil puede tener solo 4.000 años. Exactamente. Inspirados en numerosos colaboradores que apoyaron este proyecto, toda la honra y toda la gloria deben ser dadas al Dios creador de todas las cosas, por todo lo que ha sido realizado por la Sociedad Creacionista Brasileña hasta aquí. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos. Qué alegría poder estar con ustedes en esta mañana que hemos dado a llamar, en este espacio, esta mañana que hemos dado a llamar Adoración Online. Gracias por estar conectados, gracias por estar dispuestos a escuchar un mensaje en la palabra de Dios en estas horas sagradas de este santo día. También agradecerles a Manuel, agradecerle a todo el equipo y agradecer también a Dios, en primer lugar, porque nos da la oportunidad de tener este espacio aquí y poder tener esta grabación. Y por eso quisiera invitarlos a que puedan allí donde están, en la comodidad de su casa o en el lugar donde estén, a que puedan inclinar el rostro para tener una palabra de oración antes de abrir la Biblia. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias en esta mañana porque podemos abrir tu palabra en libertad. No en todo el mundo se puede tener este enorme privilegio. Bendícenos, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que tú nos enseñes, para que también puedas convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Y Padre Celestial, tú también puedas tocar nuestros corazones a través de la lectura de tu palabra. Quédate con cada uno, quédate con aquellos que están pasando situaciones difíciles, quédate con cada hogar, con cada matrimonio, con cada joven, con cada hermano que ya está en la etapa de la senectud, que tú, Señor, puedas estar presente conforme a tu promesa con cada uno y con nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a introducirnos hoy en esta oportunidad de adoración online en un tema que quizás algunos conozcan muy bien y que otros no tanto. Estamos hablando del tema del santuario. Y para eso entonces vamos a hacer una introducción sobre qué es el santuario y cuáles son sus partes y algunas pinceladas sobre el simbolismo de cada una de las partes del santuario. En primer lugar, el ofensor, el pecador, vamos a decir, llegaba al santuario terrenal, aquel que Dios le mandó a Moisés que construyera, en Éxodo 25:8, cuando dice, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. El texto ya muestra que el énfasis no está en la construcción del santuario en sí mismo, sino que está en un verbo, que es el verbo habitar.
El pecador llega al santuario y con lo primero que se encuentra va a ser con la puerta de la cohorte o del atrio y de hecho con el altar del sacrificio. Es allí en el altar del sacrificio donde el pecador que viene con un cordero macho de 1 año sin defecto va a poner sus manos, confesar sus pecados, el sacerdote lo va a degollar y va a introducir la sangre dentro del santuario. De hecho, bueno, esto a grandes rasgos porque este tema es parte de una serie de 45 temas en 7, 8 y 9 semanas que tienen que ver con el santuario y su servicio. En el capítulo número 1 del Evangelio de San Juan ya va a aparecer esta palabra habitar. Dice el versículo número 1, en el capítulo 1 de San Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. En el versículo número 14 del capítulo número 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me gustaría que no olviden este concepto, el concepto de la palabra del verbo habitar. Entonces, el ofensor viene y se encuentra con el altar del sacrificio, y si podríamos resumirlo en una palabra al altar del sacrificio, esa palabra sería de hecho perdón. Toda la cohorte que tenía el altar del sacrificio y el lavacro tiene que ver con el pecado. El tratamiento de Dios justamente con el pecado. El altar del sacrificio se resume en una palabra entonces, perdón. Esa sangre era introducida por el sacerdote al santuario, pero no sin antes pasar por el lavacro, lavarse las manos y los pies, que de hecho si no lo hacía, moría irremisiblemente. Esto ocurre por la ley universal del gran conflicto, que es la paga del pecado es muerte. Y en lugar de morir el hombre, entonces muere un cordero. El pecado del ofensor, del pecador, era transmitido a través de la sangre al santuario, y el sacerdote que entraba al santuario asperjaba la sangre en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, segundo mueble es el lavacro, y la palabra que podemos encontrar para resumir el lavacro en el tiempo que tenemos es regeneración. El Nuevo Testamento va a hablar a través del apóstol Pablo más de una vez acerca de este lavacro, llamándolo el lavacro de la regeneración. Cuando entramos dentro del santuario vamos a ver que tenemos la mano derecha del sacerdote y los panes de la proposición. Este mueble también lo podríamos resumir como sustento, ¿no? Como alimento, como el pan de vida, el alimento espiritual. Y de hecho en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, Jesús va a decir, yo soy el pan de vida. Luego tenemos el candelabro, que vendríamos a resumirlo con una palabra que sería la presencia. El candelabro, ya sea en Apocalipsis como en cualquier otro libro, tiene que ver con la presencia continua de Dios con nosotros. Es una presencia continua, es un alimento continuo, tanto los panes de la proposición como el candelabro, así como también el altar del sacrificio, que tenía prendido un fuego que nunca se apagará, que de alguna forma nos muestra cómo Dios está continuamente dispuesto a perdonarnos cada vez que nos arrepentimos de forma genuina. Bien enfrente del lugar santo estaba el altar del incienso, clave este mueble. ¿Por qué? Porque está cerca del lugar santísimo, y de hecho algunos comentadores dicen que este mueble, el altar del incienso, era como parte del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el humo del incienso llegaba hasta el techo del santuario, que estaba hecho por capas, y pegaba en el techo y entraba, de hecho, en el lugar santísimo. Es decir, que lo que entraba continuamente al lugar santísimo es el incienso, y este no es un dato menor que me gustaría que también lo puedan tener para ir articulando esta introducción al tema del santuario. Podríamos hablar del santuario en forma general diciendo que la palabra habitar es clave, porque la palabra habitar tiene que ver con el sueño de Dios, y el sueño de Dios es que nosotros podamos estar con Él por los siglos de los siglos. Ya podemos ver este concepto en el jardín del Edén, cuando Dios desciende y se relaciona con sus hijos, y hay un texto que me gusta mucho que dice que la voz de Dios se paseaba por el jardín del Edén. Es justamente en el jardín del Edén donde encontramos el fundamento de las nociones básicas del santuario, cuando el hombre peca
y finalmente esa voz que descendía para hablar con el hombre en esa relación y ese vínculo que Dios deseaba tener y que desea tener con sus hijos, ya no es lo mismo. Desciende esa voz y ahora no lo encuentra al hombre. El hombre está escondido y Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Escondido, sintiéndose solo, como antes nunca se había sentido, desnudo, como antes no se había sentido, y de hecho tratando de cubrir su desnudez, su soledad, su tristeza, su pecado, justamente con hojas de higuera. Encontramos ahí conceptos que son extremadamente valiosos, y si quizás por primera vez te estás conectando, quisiera decirte de que nada de lo que nosotros hagamos, humanamente hablando, puede pagar el precio del pecado. Es por eso que en el jardín del Edén, Dios finalmente da muerte a un cordero. Da muerte a un animal inocente y así comienza esta historia. Cuando da muerte a este animal inocente, viste ahora, ya no con hojas de higuera, sino con la piel, a Adán y Eva. Porque la paga del pecado es muerte y ahora hay libertad, hay perdón en la sangre del cordero. Allí esta palabra habitar es muy importante. Todo esto ocurre siempre, recordemos, en virtud del deseo y el sueño de Dios, que es el fundamento de la esperanza. Y cuando esto ocurre y uno sigue leyendo el Antiguo Testamento, entonces sí nos encontramos con Dios diciéndole a Moisés, hazme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Otra vez un Dios que sueña con estar juntos con sus hijos por los siglos de los siglos. Viene Jesús y uno de los nombres que le vamos a poner a este verbo encarnado que aparece en la Biblia es Emmanuel. Y Emmanuel significa justamente también Dios con nosotros. O sea, el matiz de la palabra habitar, la idea de habitar, sigue presente inclusive en los nombres del mismísimo Jesús, que de acuerdo a Juan viene a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno sigue leyendo y encuentra esta misma idea en San Juan 14, cuando dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, en este texto encontramos otra vez la misma idea que fundamenta el sueño de Dios. Dios quiere habitar con sus hijos, Dios quiere estar con ellos. Hay algo que impide que Él pueda estar con sus hijos. Hay algo que hay que desterrar en este gran conflicto para que Él pueda estar con sus hijos. Y de hecho, cuando uno sigue leyendo, encuentra todas las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, salpicadas por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y también con el mismo deseo de Dios de querer habitar con sus hijos para siempre. Se plasma y tiene su pico más alto este concepto en el libro de Apocalipsis, cuando Juan dice, yo vi la santa ciudad descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y Juan ve al pueblo de Dios en la santa ciudad, con su Dios, con el Señor, ese Señor que va a decir en Apocalipsis también, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, porque esas primeras cosas habrán pasado. El Señor no solamente sueña con estar con nosotros para siempre, sino sabe de nuestras luchas, nuestros dolores, nuestras tristezas y nuestras dificultades. Otro punto más acerca del santuario es la obra del Espíritu Santo en nosotros. En San Juan también se va a decir que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En la cohorte o en el atrio del santuario se trataba justamente con el pecado. En el santo, en lugar santo, de justicia. Y finalmente en lugar santísimo, de juicio. Es decir, encontramos la obra del Espíritu Santo también en esas tres partes del santuario. Encontramos también en el santuario un proceso que es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Un proceso muy importante que tiene que ver también con las fiestas del santuario. Las fiestas del santuario que se dividían, de hecho, en tres, para aquellos que quizás no conocen tanto el tema del santuario y su servicio.
en 3 peregrinajes del pueblo de Israel a Jerusalén. El primero celebrando las primeras 3 fiestas, la Pascua, el pan sin levadura y también la fiesta de las gavillas mecidas. Cumplimientos en la experiencia del Cristo que muere, del Cristo que finalmente está en la tumba y de Cristo finalmente resucitando y venciendo la muerte en la fiesta de las gavillas mecidas, en la fiesta de la Pascua y en la fiesta de los panes sin levadura. Fiesta de la liberación, fiesta de la Pascua, Cristo muriendo en el mismo día, en la misma hora que el Cordero Pascual se le daba muerte en esa fiesta. Los panes sin levadura, Cristo descansando en la tumba. Y finalmente las gavillas mecidas, Cristo resucitando. En el segundo viaje, que es el viaje de Pentecostés, nos encontramos también con una proyección profética que se aplica en la vida de Cristo Jesús. Nos encontramos ahora también Cristo ascendiendo y después de ascender el cielo ofreciéndose a través de la lluvia del Espíritu Santo. Pentecostés. Pentecostés ya estaba presente en la fiesta, fíjense ustedes que sería la 4ª fiesta. En la 5ª fiesta es la fiesta de las trompetas en el santuario que anunciaba, fíjense ustedes, un fuerte pregón, un anunciar el día del perdón, es decir, el Yom Kippur que vendría a ser la 6ª fiesta. No nos vamos a detener demasiado en el Yom Kippur, aunque me gustaría y estoy tentado, porque muchos de ustedes lo conocen, pero esta fiesta era una fiesta donde el pecado, que durante todo el año estaba representado en esa sangre que había sido asperjada en el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, ahora, en cierta forma, atravesando la cruz, todo este simbolismo se aplica en forma literal en el santuario celestial. Es decir, nosotros como adventistas creemos que la obra de la salvación se completó en la cruz, pero que no terminó ahí, y que sigue, de hecho, como adventistas lo creemos, en el santuario hecho no por manos, sino en el santuario celestial, y que está próximo a ser terminado para dar lugar a la 7ª y última fiesta, que es la fiesta de las enramadas, o la fiesta del Sukkot, ¿no? La fiesta donde todo el pueblo se unía, y la fiesta donde finalmente en esas cabañas se cumplía el sueño de Dios. Otra vez la palabra habitar, y habitó con nosotros. Estamos en el versículo número 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este sueño de Dios de habitar está muy próximo a tener su cumplimiento final. Cuando Jesús termine su obra en el santuario celestial, entonces vendrá. Y estamos muy cerquita de que eso ocurra. Y yo te pregunto, ¿dónde te encuentra este mensaje en esta oportunidad? ¿Te encuentras cerca del Señor? ¿Te encuentra quizás sabiendo que tenés que tomar una decisión antes que sea demasiado tarde? ¿Te encuentra quizás sabiendo que tenés que cortar con algo que te aferra a este mundo para acercarte de esa forma al Señor? ¿Te encuentra hace mucho tiempo que no estás acercándote a la casa del Señor? ¿Cómo te encuentra este mensaje? Sea como fuera que te encuentre este mensaje, yo quiero invitarte a que tomes esta decisión y que esta decisión la tomes pronto. El Evangelio va a decir que hoy es el día para tomar esta decisión. Hoy es el día donde el padre del hijo pródigo está esperando, deseando, mientras mira al horizonte, que la figura de su hijo vuelva. Hoy es el día para volver a la casa del Padre. Hoy es el día donde el Padre está deseando estrecharte un abrazo. Porque este Padre que desea habitar con sus hijos, desea habitar contigo en forma particular. Y quizás si todavía no ha vuelto, es porque todavía es necesario que algunos conozcan el mensaje y sobre todo que muchos
se arrepientan y quizás también de que tú tomes tu decisión de cortar con lo que haya que cortar, de acercarte a Dios y de reavivar tu vida espiritual. Tengo dos amigos, Mirta y Jorge. Ellos finalmente lograron comprar un velero e hicieron un viaje largo. Se decidieron viajar desde Buenos Aires hasta Uruguay. Y allí en Punta del Este, ellos después de un largo viaje haciendo río, después océanos, llegaron a Punta del Este, pasaron unos lindos días allí, regresaron de Punta del Este y finalmente cuando ya estaban llegando al puerto, se encontraron con una tormenta de frente, se desorientaron, ya estaba cayendo la noche, el viento cada vez era más veloz, tenía más velocidad, las olas eran más altas y la oscuridad iba tomando cuenta de su velero. Lo único que tenían era la forma de comunicarse con la torre de control, pero tenían el temor, tenían la duda de que alguien pudiera escucharlos. Hablaban y sentían como que el mensaje no iba a llegar. Hablaban y sentían como que lo que decían no llegaba al lugar donde tenía que llegar. Y finalmente, después de insistir varias veces, escuchan una voz que ellos me decían, no vamos a olvidar nunca más en nuestra vida. Una voz que decían, no se preocupen, los escuchamos fuerte y alto. Van por un buen canal. Déjense guiar que nosotros los vamos a traer al puerto. El Señor en esta mañana, a través del libro de Apocalipsis también nos dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este mensaje de Apocalipsis 3:20 es un mensaje que no solamente está dirigido para gente que no conoce el Evangelio, que no conoce a Jesús. Es un mensaje que está puntualmente dirigido para su iglesia en estos tiempos. Le dice a la iglesia de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Pero dice, si oye mi voz. ¿Puedes en esta mañana escuchar la voz de Dios desde su torre de control? Y puedes decirle al Señor, Señor, yo te escucho en esta mañana fuerte y claro. Puedes escuchar la voz del Señor diciendo, deja que yo guíe tu vida, porque vas por el buen canal, te estás acercando, pero todavía no llegaste. Deja que yo guíe tu vida, porque yo quiero llevarte finalmente al buen puerto, al puerto del encuentro, al puerto del gran encuentro, al puerto del encuentro con el Señor, del encuentro con la seguridad, del encuentro con la paz interior, del encuentro con el sentido de esta vida, del encuentro con el propósito, aquí, en estos días, hoy y acá, pero también con el gran encuentro con Él, allí, para habitar, primero acá, con Él espiritualmente, y habitar luego entonces con Él en la tierra renovada, donde ya no habrá ni cárceles, ni cementerio, ni hospitales, porque estaremos con Él por los siglos de los siglos. Un gran pastor y evangelista llamado Charles Spurgeon predicaba acerca del peso del pecado y la necesidad de sacarnos ese peso de encima. De hecho, el pastor Spurgeon no conocía el tema del santuario, pero conocía muy bien acerca del peso del pecado y del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de predicar durante 2 horas y media, el pastor Spurgeon hizo un llamado para sacarse ese peso, para dejarlos a todo ese peso, dejar toda esa mochila, esa carga a los pies de la cruz de Cristo Jesús. Había unos jóvenes en el fondo del templo, escuchándolo al pastor Spurgeon, que lo esperaron a la salida y le preguntaron al pastor, pastor, ¿cuánto pesa el pecado? 5 kilos, medio kilo, 1 kilo. Y el pastor se dio cuenta que esos jóvenes se querían burlar de él y entonces se acercó muy cerquita y les hizo una pregunta y les dijo,
Si yo tuviera un barril con 200 litros de agua y lo coloco arriba de un cadáver, ¿siente algo el cadáver? Los chicos se quedaron en silencio. Y entonces en ese silencio, el pastor se acercó y les dijo: ustedes no sienten el peso del pecado, porque ustedes, estando vivos, pueden ser que estén muertos. Como dijera aquel poeta, muertos no son los que yacen en la tumba fría, muertos son los que teniendo el alma muerta viven todavía. Muertos no podemos escuchar la voz de Dios que hoy golpea la puerta de tu corazón y te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, habitaré con él a través de el Espíritu Santo, habitaré con él, estaré en él, no con él, sino en él, dentro de él, para darle paz, para darle serenidad, para darle calma en medio de las altas olas, del viento que se acelera y de la noche que se acerca. En medio de esta tormenta, el Señor Jesús, desde su torre de control, que es el santuario, está dispuesto a darte una nueva oportunidad. Por eso el llamado desde el santuario es: vuelve, para tener un encuentro con el Señor y un encuentro que sea por los siglos de los siglos. A mí me gustaría estar ahí. A mí me gustaría, porque creo que ya estamos un poco cansados de este mundo, que ya está viejo, que ya está con guerras, con rumores de guerra, que ya de alguna forma golpea nuestros hogares, nuestras relaciones, con filosofías en la calle que cada vez toman más fuerza y que nos interpelan y nos confrontan como hijos de Dios para atravesarlas. Pero hay una voz, y en esa confiamos, porque esa voz tiene poder. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa voz que creó es una voz que puede recrear en tu vida una vida nueva, que pueda volver a poner fe donde ahora ya no la hay. Esa voz es una voz que pueda transformar tu vida. Esa es la voz, y la única, que te puede dar la paz que el mundo no te da. En este mundo habrá olas, habrá vientos fuertes y habrá noches oscuras, pero en medio de ellas habrá una voz también que está dispuesta a que se cumpla su sueño, que es el sueño de habitar contigo en la tierra nueva por los siglos de los siglos. No sigas esperando, no retrases tu decisión. Hoy es el día. Este es el momento de entregarle tu corazón a Dios, de volver a la iglesia, de volver a Cristo, de rehacer un pacto con Él, un pacto que sea eterno, un pacto que pueda hacer que nos encontremos juntos para morar y habitar juntos por los siglos de los siglos. Amén. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borra
provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel.